Bueno, ya vimos la introducción de heterocedasticidad y autocorrelación. Vimos que son dos problemas. Uno donde nuestra varianza ya no es la misma a través de cualquier error, o sea que va cambiando según el error, mientras otra, pues simplemente lo que hace es que ya no existe esa no autocorrelación entre los errores, es decir, que la esperanza entre el error y el error J pues ya no va a ser igual a 0, sino va a ser distinto a 0. Y dijimos que estas dos problemas pues nos afectan principalmente a la estimación de nuestra varianza de nuestro estimador beta. Dijimos que al menos teníamos seguro que nuestro estimador seguía siendo insesgado, es decir, que la esperanza de nuestro estimador beta seguiría siendo beta observado, beta gorro, mientras que la varianza pues iba a cambiar demasiado. Vieron en su tarea que pues la esperanza cambiaba demasiado cuando teníamos heterocedasticidad y autocorrelación, es decir, que la varianza ya no es la varianza más pequeña, la varianza que conocemos como x transpuesta a x, todo eso inverso por nuestra sigma cuadrada. Si no, pues ya se convertía en algo un poco ya más complicado, ya que dependía si teníamos heterocedasticidad, autocorrelación o pasaba ambas cosas. Entonces, ¿qué nos afecta esto de la heterocedasticidad y autocorrelación? Pues nos afecta principalmente en nuestras pruebas de hipótesis para saber si nuestros estimadores cumplen algún supuesto, por ejemplo, que son 0, son igual a un valor en específico, o simplemente si todos menos la constante son igual a 0. Entonces nos afecta para nuestra estimación de nuestra varianza, y pues la afectación de la estimación a la varianza pues son es la estimación de estadísticos de pruebas y la estimación de intervalos de confianza, y además ya no estamos asegurando que nuestro estimador sea MELI. Recordemos que nuestro estimador es MELI una vez que estamos asegurando que es el de varianza, el estimador con mínima varianza lineal, es decir, que es lineal, pues que es sin sesgado, pero ya no, en estos casos ya no tiene la mínima varianza, solamente se tendrá que es un estimador de mínima varianza, pues cuando la varianza sigue siendo como la que estimamos, es decir, cuando no existe heterocedasticidad de autocorrelación. Como vieron en el video anterior y en su tarea, pues parece ser que cuando tenemos heterocedasticidad de autocorrelación, pues la varianza es más grande a cuando no la tenemos, y pues en cada uno de los casos va a depender pues simplemente de nuestros nuevos valores de sigma, de cada uno de nuestros valores sigma para nuestros errores. Entonces, ahora que ya sabemos que estos problemas de heterocedasticidad de autocorrelación son graves para nuestro estimador de varianza, en consecuencia para nuestro estimador de estadísticos, vamos a ver las pruebas para detectar heterocedasticidad de autocorrelación. Primero vamos a ver los de heterocedasticidad en este video, y en el siguiente veremos lo de autocorrelación para que se vean separados y no tengamos dudas sobre ellos. Entonces, estas pruebas que vamos a ver ya son pruebas un poco más sofisticadas, son pruebas que surgieron a través de que se encontraron que pueden existir problemas de heterocedasticidad y autocorrelación. Esto no fue al principio de cuando se creó toda la econometría, ya que al principio se creían que los datos pues conservaban las hipótesis iniciales, es decir, que la varianza era continua para cada error, que no existía autocorrelación entre los errores. Entonces estas pruebas ya fueron creadas un poco más adelante de la econometría. Estas pruebas son un poco ya más recientes. Estas pruebas, algunas de ellas todavía se siguen modificando. Hay todavía documentos sobre estas pruebas que siguen haciendo modificaciones sobre alguna de ellas, o mejoras sobre estas pruebas, por llamarlo así, ya que son pruebas totalmente nuevas. Muchas de ellas a veces, como lo vamos a ver en la autocorrelación, se usan demasiado en series de tiempo. Estas de heterocedasticidad también se usan en series de tiempo. Entonces, por como series de tiempo todavía es una materia más reciente que la econometría, entonces por eso estas pruebas todavía siguen en constante modificación, en constante mejoras. Estas son las más básicas, las que vamos a ver, pero hay otras unas poco más sofisticadas, pero
Las sofisticadas se basan prácticamente en las que vamos a ir viendo. Entonces, para las pruebas para detectar heterodoxicidad, todas esas pruebas van a seguir las mismas pruebas, la misma hipótesis nula, es decir, nuestra H0. Es decir, que vamos a suponer que las varianza para cada uno de los errores, es decir, la esperanza de UI cuadrada dado X, que habíamos puesto como sigma I cuadrada, pues va a ser igual a sigma cuadrada para cada valor. Es decir, esta es nuestra hipótesis nula, es decir, que para cada valor de I, como aquí lo tenemos, de I igual a 1 hasta n, la sigma va a ser la misma, mientras mi hipótesis nula pues va a ser que ya no va a ser la misma sigma para cada una de los errores que tengo. La primera prueba que vamos a ver, todas las hipótesis van a tener como, todas las pruebas que vamos a ver van a tener como hipótesis nula esta, principalmente, y las otras, la hipótesis alternativa, pues es la que va a ir cambiando dependiendo de la prueba en la que vamos a estar manejando. Entonces, la primera prueba de heterocedasticidad, pues es la prueba de Goldfeld-Quandt. Es una prueba que pues dice que la hipótesis nula, como lo vimos aquí, pues es que para cada valor I, la varianza va a ser siempre la misma, es decir, que pues esta esperanza se va a cumplir, mientras la hipótesis alternativa es que la varianza para cada error I va a depender de una constante kappa y un valor X y J. X y J pues pertenece a nuestro conjunto de variables X, es decir que la varianza depende de pues una variable X de nuestro conjunto de variables explicativas. Entonces, ¿cómo vamos a usar ¿Cómo vamos a usar esta prueba? Voy a ir así, haciendo primero la hipótesis nula, voy a explicar un poco sobre ella y después voy a dar simplemente las instrucciones para usar estas pruebas de hipótesis. Entonces, lo primero que hay que hacer es ordenar los datos, o sea, ordenar nuestras variables y y nuestras variables x. Aquí ya puse x como todo un conjunto, es decir, como todo un conjunto de x, como lo tengo aquí, x mayúscula, recordemos pues que es el conjunto de x1, de x2, así sucesivamente hasta xk. De todas mis variables explicativas y mi variable dependiente y. Entonces las voy a ordenar de menor a mayor según la magnitud de mi variable x y. Al x y la que estoy suponiendo que es la que está moviendo a mi varianza de los estimadores, que es lo que pongo aquí, lo cual se asume que tiene una relación con nuestro estimador de varianza sigma i, aquí me faltó un cuadrado, sigma i cuadrada. Entonces, una vez que yo ya tengo ordenado esto, supongamos que si lo ordenan en un Excel o en un programa estadístico, supongamos que en esta primera columna, aquí tengo mi y acá tengo todas mis X, ¿no? Aquí está toda mi columnas de puras X. Entonces, una vez que yo ordeno los datos, dependiendo aquí, supongamos que aquí por aquí está mi variable, aquí donde estoy haciendo esta nueva línea, está mi variable XY, y ordeno de menor a mayor a través de esta XY de la que estoy suponiendo que es la que está moviendo mis valores de sigma cuadrada, es decir, de mi varianza estimada para los errores. Una vez que ordeno, voy a omitir de observaciones centrales. Supongamos que una vez que ordeno, pues yo nada más encuentro el valor medio, es decir, que si yo tengo 100 observaciones
Y una vez que ordeno, pues entonces de aquí para acá, la mitad, pues aquí son 50 y aquí son otras 50 observaciones, ¿no? Entonces, una vez que ya sé dónde está la mitad de mis observaciones, si yo tengo 20 observaciones, pues la mitad será del 1 al 10 y la otra mitad será del 11 al 20 y así sucesivamente, dependiendo del número de observaciones que tenga. Entonces dice aquí omitir de observaciones centrales. Entonces voy a borrar un poco esto para que entendamos este concepto de observaciones centrales. Supongamos entonces que aquí está mi base de datos, mi base de datos de XY. Aquí encuentro la mitad, es decir, aquí está el 50% de mis datos, aquí está el otro 50% de mis datos. Y es decir, de observaciones centrales, pues entonces yo aquí lo que voy a quitar pues son de medios y de medios observaciones que voy a quitar de arriba y para abajo una vez que encuentro la mitad de las observaciones ya ordenadas. Estas ya son ordenadas, estos datos ordenados. Entonces, de tal manera que voy a tener dos subconjuntos. Casi siempre ese número de observaciones que yo voy a quitar en muchos en muchas literaturas dicen que este D debe de ser igual a 1/5 de mis observaciones. Es decir, que si yo tengo 100 observaciones, pues yo tendría que quitar pues 1/5 de esas observaciones, es decir, 20 observaciones, ¿no? Entonces, una vez que yo encuentre la mitad de las observaciones, de la mitad de los datos ya ordenados de menor a mayor según el XY por el que estoy suponiendo que se está moviendo los sigmas cuadrados, entonces yo voy a quitar 20, entonces quito pues 10 de arriba y 10 de abajo. Entonces, así es la idea que más o menos se hace. Entonces, en teoría, pues muchos de los documentos que hacen es que dicen que este D que se tiene que quitar tiene que ser igual a 1/5, o que es lo mismo, a 20% de las observaciones de los datos. Es decir, una vez que encuentro la mitad, quito 10 arriba y 10 abajo. Y esto que voy a colorear, pues tendría que ser el 20% de las observaciones que quito. Y una vez que ya tengo eso, pues ya voy a tener dos conjuntos de observaciones. El conjunto que voy a tener como conjunto S superior y el conjunto Y que va a ser como el inferior. Perdón, aquí sería al revés porque estamos ordenando de menor a mayor. Entonces el de arriba sería el I, que sería el inferior, y abajo sería el S, que sería el superior. Entonces, una vez que tenemos esos dos subconjuntos de datos, yo tendría que hacer dos estimaciones para cada uno de los dos estimaciones. Una va a ser para la parte superior, para esta parte superior, y otra va a ser para esta parte inferior. Entonces vamos a ajustar una regresión para cada subconjunto de datos y vamos a obtener la suma de los cuadrados de los residuales, es decir, el RSS. Estos RSS son los que yo voy a estimar. Voy a llamarlo uno como S subíndice S y uno como subíndice I, que va a ser la parte superior, y otro para la parte inferior de estos subconjuntos que tengo. Entonces, una vez que ya tengo a esos datos, esos RSS y RSS subíndice S y RSS subíndice I para la parte superior y la parte inferior. Entonces, ahora sí, yo voy a hacer mi hipótesis, mi estadístico de prueba, perdón, suponiendo que pues los errores se distribuyen como una normal con una media sigma cuadrada I,
O sea, el supuesto de esta hipótesis es que pues tienen la misma sigma cuadrada, entonces como estoy suponiendo eso, pues entonces voy a tener que usar la normalidad, y para lo cual voy a construir el siguiente estadístico de prueba, que va a ser la división entre la parte superior y la parte inferior, los residuales al cuadrado, la parte superior entre la parte inferior, y eso se va a distribuir como una prueba F con estos grados de libertad. Entonces, ¿por qué se distribuirá esto como una prueba F? Pues recordemos que aquí lo puse, pero recordemos que los residuales RS pues es igual a U gorro transpuesto por U gorro. Y esto, una vez que encontramos nuestra matriz M aniquiladora, pues se puede reescribir como U transpuesto M por U. Entonces, como sabemos que U se distribuye de este modo como una normal con media cero y varianza sigma cuadrada, una identidad. Recordemos que este cero pues es un cero vector, para aquellos que somos un poco más puristas. Recordemos que ese es un cero vector, que este es una matriz de normales. Entonces, si eso pasaba, recordemos que una de las propiedades de lo que habíamos visto de la normal es que decía que una vez que teníamos esto, esta cosa se iba a distribuir como una chi cuadrada con n menos d menos 2k entre 2. ¿Por qué? Porque pues m, el rango de m, el rango como rank de m, pues va a ser igual a n menos d menos 2k entre 2. Entonces, pues una vez que yo tengo eso, pues entonces, como esto, pues una vez que yo encuentre una m adecuada para mi parte superior, pues entonces yo tendría que esta cosa se distribuiría como una chi cuadrada. Este n menos d menos k menos 2 es porque esta m que estoy usando, que es de la parte superior, recordemos que pues es que tenemos aquí, quitamos una parte d, entonces esta parte, este tamaño tendría que ser n menos d menos 2k entre 2. Es muy similar a lo que hicimos cuando sacamos la dimensión de esta matriz M para un tamaño de muestra completo. Entonces, cuando yo tengo la división de una U transpuesta S con su respectiva MS por US entre una U que va a ser la inferior transpuesta por su respectiva MI de la inferior por UI, pues será como la división de dos chi cuadradas, y la división de dos chi cuadradas me tendría que dar una F. Entonces, por eso esta F tiene esta distribución. Esto solamente es porque el rango de esta M para esta respectiva subconjunto tendría que ser de rango de este tamaño. Y los demás pues nada más eran las cosas que vimos para las normales. Entonces, si yo una vez que haga mi prueba de hipótesis y veo que se rechaza, es decir, que encuentro que este valor de F es mayor, este valor de la división, esta división, voy a llamarlo ahorita como una F gorro GQ
en honor a Goldfein y Quandt, pues entonces si yo sé que esta nueva f GQ es mayor a esta f, pues entonces yo rechazaría la hipótesis original, o sea, la H0, esta H0, y diría que mis errores sí tienen una distribución de este tipo, es decir, de este tipo que dependen de la variable xy. Y si no rechazo la hipótesis nula, es decir que este valor es menor a este valor f que encuentro en las tablas, pues entonces yo no tendría elementos para poder rechazar la hipótesis nula, es decir, rechazar esta hipótesis H0, y diría que mis errores se distribuyen, mis errores tienen una varianza sigma cuadrada bien definida y no estoy cayendo en heterosedasticidad, sino de hecho estoy en homosedasticidad. Entonces, pues simplemente es hacer esa prueba de hipótesis y no hay mucho más en esta prueba, ¿no? Lo único que es que hay que saber más o menos sobre cuál es la que estaría rigiendo el valor de esta sigma cuadrada, qué variable x es la que rige sobre este valor de sigma cuadrada. Entonces, como estas pruebas son un poco más quisquillosas, pues muchos programas estadísticos pues ya la tienen. Entonces, prueba sobre todas las x y si encuentra una x donde no se puede rechazar la hipótesis nula, pues entonces ya diríamos que estamos incurriendo en heterosedasticidad. Entonces, la siguiente prueba es la prueba LM, que en sí es una prueba que crearon Bruch, Pagan y el mismo Goldfein. Y Goldfrey. No es el mismo Goldfeld de la otra prueba, este es Godfrey, perdón. Y aquí es un poco más complicada porque supone que la varianza sigue una función de una combinación lineal de ciertas variables exógenas z. Estas variables z pueden incluir mismas variables x o combinaciones de estas variables. Podría ser que una z podría ser la suma de un x1 más un x3. Supongamos este es x1, z1, perdón. Y un z2 podría ser, por ejemplo, el logaritmo natural de una variable x2. Entonces, podrían incluir estas variables x. Es una prueba un poco más sofisticada, ya que una vez que tenemos pues, estas variables exógenas z, pues además se supone que esas variables exógenas z pues hacen que la varianza de nuestros errores tengan una forma que depende de una relación de estas variables z. Aquí tendría que ser z, solo que yo me equivoqué y le puse x pensando que tendría que ser x. Aquí tendría que ser un z1, z2 y aquí sí tengo un zp. Entonces, estas zetas, como decimos, podrían ser combinaciones lineales o las mismas x. Podría ser que un zn, pues podría ser la variable xn, o podría ser alguna transformación de las x y una vez que tenemos las variables z, pues se le saca una función de las combinaciones de estas variables. Entonces, la hipótesis nula es que pues estas alfas que son de la combinación lineal de estas variables z son 0 para todas las variables z, en excepción del h0, ya que del alfa 0, ya que pues h0 es la que nos va a definir a nuestra varianza constante. Entonces, como vimos, pues esta tiene la misma hipótesis, es decir, que para cada UI la varianza va a ser constante, mientras
la varianza para en la hipótesis alternativa, la varianza para un UI va a ser sigma I cuadrada, que va a depender pues de esta combinación lineal. Bueno, la función de esta combinación lineal, ¿no? Puede ser la función que queramos, puede ser un logaritmo, puede ser un exponencial, puede ser un exponente, puede ser lo que queramos aquí en cualquier función. Puede ser simplemente pues la misma combinación lineal o puede ser pues un logaritmo un poco más complicado. Entonces lo que hay que hacer según esta prueba LM es estimar la regresión por mínimos cuadrados, la regresión original. Aquí no estoy haciendo nada. Estimo la regresión original de mi modelo original, y igual a x beta más u de mis datos originales. Aquí no estoy suponiendo todavía esto z. Y obtenemos los residuales ui y calculamos la varianza estimada. Recordemos que esta varianza estimada pues se puede calcular así, ¿no? Como la suma de las ui's cuadradas entre, creo que la habíamos puesto entre n menos k, pero aquí solamente lo vamos a poner sobre n. Es una varianza estimada. Y una vez que tenemos esa, vamos a hacer otra regresión lineal que va a depender de los errores UI y de esta estimación de sigma cuadrada, que va a ser igual pues a la estimación de la combinación lineal de los valores de z que suponemos que son los que dependen de esta que hacen variar esta varianza, ¿no? Entonces, pues recordemos que z pues podría ser cualquier valor de x o podría ser otros valores de z desconocidos. O sea que no lo sabemos. O podrían hacer transformaciones de alguna variable x, ¿no? Aquí estamos suponiendo pues que sabemos un poco sobre estos valores z. Entonces, una vez que yo ya tenga esa regresión, voy a sacar la suma la suma al cuadrado de los valores explicados, la ESS, y voy a estimar el estadístico, que va a ser el ESS de esta nueva regresión, o sea, de esta regresión. Le voy a sacar el ESS, perdón. A esta regresión le saco los valores explicados, la suma de los valores explicados al cuadrado, y lo divido entre 2, y eso se tendría que distribuir como una xi cuadrada con p menos 1 grados de libertad. Y si este nuevo valor ESS entre 2, voy a llamarlo estadístico, como un xi LM, de hecho en los paquetes así lo llaman. Lo voy a llamar estadístico LM. Si este LM que voy a sacar como la ESS entre 2 es mayor a la xi cuadrada de las tablas, pues entonces yo rechazo la hipótesis nula y diré que mis errores no son homocedásticos, es decir, que no tienen la varianza constante, y que la varianza de mis errores dependen de ciertos valores z, o de cierta combinación o de cierta transformación z. Y si yo LM es menor a xi cuadrada de las tablas, pues entonces yo no rechazo la hipótesis nula y diré que mis valores, mis errores tienen varianza constante para cada una de los errores que tenga.
Aquí el problema en esta prueba LM es que pues tengo que saber cuáles valores Z le voy a meter a esta regresión. Entonces, para eso pues los paquetes estadísticos nos ayudan un poco y pues nos dicen, pues más o menos ellos hacen unos algoritmos para poder obtener esos valores Z. No es tan trivial sacar esos valores Z, ya que pues pueden ser, como digo, pueden ser valores desconocidos, o pueden ser valores X de los que ya se conocen, o pueden ser una transformación de esos valores Z. Muchas veces los paquetes estadísticos, para no hacerse más complicaciones, lo que hacen es o hacer alguna transformación o usar los mismos valores Z, los mismos valores X, y pues nada más agarrar cierto conjunto de esos valores X, o agarrarlos todos y volver a hacer otra regresión con esta especificación. Y pues ya ven si sí o si no es heterocedástico o no los errores. Entonces, otros hacen algunas transformaciones, las transformaciones más conocidas como logaritmo natural, o sacar el exponencial, o elevarlo a ciertas potencias, o sea, combinaciones un poco más sencillas, ¿no? Y ya con eso pues ya ven si siguen alguna, si el LM es mayor o menor, y pues ya pueden decidir que es si existe heterocedasticidad o no, ¿no? Es un poco más complicada porque pues sí hay que estar como investigando qué relación tienen la varianza con ciertas variables Z desconocida. Y entonces pues sí es un poco más complicado el asunto, pero pues tampoco es como, o sea, como lo ven aquí, no es, conceptualmente no es difícil, porque pues no solamente hacemos dos regresiones, la regresión original de pues la regresión por mínimos cuadrados, que de todos modos la teníamos que hacer desde un principio, y luego pues hacer esta regresión que estamos haciendo auxiliar, que está aquí. Pero lo único complicado pues es saber nuestros valores Z, ¿no? Si ustedes quisieran como hacerlo a manita, lo que podrían hacer, pues lo que se recomienda pues es usar pues los valores X que ya conocen, o sea, para Z1 pues era mi variable X1, para Z2 pues mi variable X2, y si ustedes por ejemplo así hasta pues, mi ZK, que sea igual a XK, y si ustedes quieren como un poco más sofisticado, pues ya por ejemplo al ZK más 1, pues podrían decir, todo feo, mi valor ZK más 1, pues podría ser por ejemplo el logaritmo natural de X1, ZK más 2, pues podría ser el logaritmo de X2, y así sucesivamente otra vez hasta tener Z2K, pues que sería el logaritmo de XK. Entonces ya es un poco más como al gusto de quien esté haciendo la prueba ya un poco a mano, pero pues los paquetes estadísticos nos ahorran estas pruebas. Entonces la siguiente prueba que vamos a ver también es una prueba de este estilo, un poco más sofisticada, y en el sentido de que estoy suponiendo que los errores, la varianza de los errores sigue alguna función en específico. Noten que he escrito 3 veces la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, pero en pocas palabras pues es lo mismo que dije al principio, es decir, la hipótesis nula lo podría resumir en que existe homocedasticidad, mientras la hipótesis alternativa lo podría resumir en que existe heterocedasticidad. Entonces, cada una pues depende de lo que estemos haciendo. Por ejemplo, en la de Goldfeld-Quandt, pues suponíamos que dependían de un valor XY. En la de LM suponemos que
estamos suponiendo que pues siguen una cierta combinación o una cierta transformación de ciertas variables z, mientras la siguiente, que es la prueba de White, pues ahora estoy suponiendo que los errores no siguen una combinación, una transformación de cierta combinación lineal, sino que simplemente siguen una combinación lineal de ciertos valores z, ¿no? Los valores z otra vez, pues pueden ser lo que queramos, pues z puede ser otra vez como en el LMZ puede ser pues x1 o z, z puede ser un valor de x, o z puede ser una transformación de x, o z pues pueden ser algún valor desconocido. Entonces voy a suponer en la hipótesis en la hipótesis nula, voy a suponer que mis errores, la varianza de mis errores siguen cierta combinación lineal de estos valores z, mientras en la hipótesis nula voy a suponer que mis errores pues son sigma cuadrada para cualquier valor i igual a 1 hasta n, es decir, que los errores pues siguen siendo homocedásticos, mientras la alternativa es que pues los errores siguen esta combinación, la varianza de los errores siguen esta combinación lineal de z, ¿no? Z, como decimos, puede ser los valores de x, pueden ser una transformación de las variables x o pues, valores desconocidos que no, o variables exógenas que nosotros podamos utilizar. Entonces la prueba es la siguiente. Vamos a estimar el modelo original de mis variables originales sin hacer ninguna transformación ni nada, de x beta más u por mínimos cuadrados. Obtenemos los residuales ui al cuadrado, los residuales ya estimados, y una vez que hacemos eso voy a hacer la siguiente regresión auxiliar, que va a ser ui, que va a ser con respecto a delta 0 más delta 1 x z1 más delta 2 z2, así sucesivamente hasta el número de variables auxiliares que yo quiera. Vuelvo a repetir, estas variables x pueden ser las mismas variables z, estas variables z, pueden ser las mismas variables x o una transformación o valores desconocidos o variables auxiliares que yo quiera meter en esta regresión auxiliar. Y una vez que tenemos esa regresión auxiliar, estimamos la R cuadrada de esta nueva estimación y la multiplicamos por n y la vamos a llamar como nuestro estimador W por honor a White. La multiplicamos por n y vamos a contrastarlo contra una xi cuadrada con p grados de libertad. P será el número de variables aquí que yo meta en mi regresión. Aquí sería entonces llegar hasta ZP, que no se me fue ahí, pero es llegar hasta ZP. Entonces, si W es mayor a esta xi cuadrada de las tablas, pues entonces yo rechazaría la hipótesis nula de que mis errores siguen la misma varianza para cada uno de ellos, sin importar qué valor tomen, es decir, desde el 1 hasta el n. Rechazaría esa hipótesis, diría que mis errores pues siguen una distribución que depende de esta combinación lineal, mientras si no la rechazo, es decir, que W sea menor a esta xi cuadrada, pues diría que mis errores se distribuyen, mi varianza de mis errores de ui pues va a ser sigma cuadrada para cada valor i. Entonces, como ven, estas dos últimas, la de Quant y la de LM y la de White, pues son un poco más complicadas en el sentido de que necesito saber pues cuáles son esos valores X. Entonces, si yo lo hiciera manual igual que la LM, pues lo más conveniente es usar las mismas variables que tengo.
podría usar las mismas variables que tengo o alguna transformación de esas variables, como en el caso anterior, pues podría utilizar primero pues todas las variables originales y luego cierta transformación de ellos, ¿no? Esa transformación, como puse en el otro, podría ser un logaritmo natural, podría ser un exponente o podría ser alguna combinación de ellos, es decir, podría multiplicar dos variables explicativas o podría hasta sumarlas. Pues es un poco más ya del econometrista de lo que esté haciendo. Por fortuna, para que ya no estemos nosotros decidiendo qué hacer con estas variables z, por fortuna los paquetes estadísticos ya nos sacan estas pruebas de hipótesis y pues ya dentro de él la mayoría de las veces lo que hace es usar las mismas variables x o las mismas variables x o usar alguna transformación de ellos. Entonces con esto terminaríamos las pruebas de hipótesis para heterocedasticidad. No son complicadas. Lo único complicado pues es encontrar estas variables z auxiliares. Lo demás pues es solamente sacar, pues en el caso de la primera que vimos, pues era sacar pues dos regresiones auxiliares, una para la parte de arriba de los datos, mientras otra para la parte de abajo. Dividíamos los residuales al cuadrado de esos dos y veíamos si se rechazaba o si no se rechazaba la hipótesis nula. Mientras para las últimas dos pruebas, pues solamente necesitábamos hacer igual dos regresiones, una para la regresión original con todos los datos, mientras la otra es con una regresión auxiliar que depende de ciertos valores z. Estos valores z, pues ya como vimos, pueden ser las mismas x originales o pueden ser transformaciones de ella o pueden hacer otras variables que yo pueda utilizar de auxiliares para estas regresiones. Por fortuna, como lo vuelvo a repetir, ya sé que lo repetí varias veces, pero por fortuna los paquetes estadísticos ya nos sacan estas pruebas, ya que, como les dije al principio, estas pruebas son relativamente nuevas y como son relativamente nuevas, pues entonces pues han seguido en transformación y pues como ya una vez que empezaron a surgir estas pruebas y estos problemas de heterocedasticidad y autocorrelación, ya existía más el auge del uso de computadoras y de software, entonces eso ayudó muchísimo a los econometristas y a los economistas y a los financieros a poder pues utilizar las herramientas que se tenía en ese entonces, que eran ya un poco ya más sofisticadas, es decir, ya el uso de programación y poder hacer pues pruebas de este tipo sin el uso de calculadoras o procedimientos un poco más arcaicos. Entonces por eso son un poco más complicadas estas pruebas, en el sentido de que necesito unas variables auxiliares z, pero pues ya los paquetes estadísticos por sí las hacen. Entonces aquí terminaríamos las pruebas de heterocedasticidad. El siguiente video serán las pruebas de autocorrelación y como lo vimos en la multicolinialidad, una vez que veamos cómo detectar autocorrelación y heterocedasticidad, veremos cómo resolver los problemas. Lo estamos viendo a la mano estos dos porque pues los dos, como nos dimos cuenta, pues nos afectan la varianza, entonces la solución va a ser muy similar para cualquiera de los dos problemas. Lo que no va a ser similar pues van a ser las pruebas. Entonces por eso vamos a ver primero heterocedasticidad, las pruebas de heterocedasticidad, y en la siguiente video veremos las pruebas de autocorrelación. Bueno, si tienen alguna duda, por favor, no duden en escribirnos. Ya estamos muy cerca del fin de curso, así que por favor estén atentos en los videos y en el Classroom. Cualquier duda, escríbanos. Saludos.